dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. Y luego en Deuteronomio 28:13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Bien, entonces en estos pasajes lo que vemos es que van a haber sobrevivientes de todas las naciones, ¿no? Alrededor del mundo, que han venido contra Jerusalén a atacarlo, pero hubieron sobrevivientes acá dice. Y estos sobrevivientes van a subir de año en año para adorar a Jehová, el rey, ¿no? Jehová de los ejércitos. Y se va a volver a celebrar este tipo de fiestas, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta de los judíos, quiere decir que se va a volver a realizar las fiestas, ¿no? Que antiguamente se hacían, eran hechas por los judíos, pero ahora se va a volver a instaurar, ¿no? Acá en Jeremías también hay una profecía que dice que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, antiguamente había el primer pacto, o el antiguo pacto o testamento, que fue con la casa de Israel. Ese pacto comenzó en el monte Horeb, con las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿no? Ese día Dios les dio un pacto con ellos. Y luego, acá dice en Jeremías, Él va a hacer un nuevo pacto, ¿no? O sea, cuando Jesús murió en la cruz, la Biblia dice que todo el pacto era instituido con sangre. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, roció al pueblo sangre, dice el libro de Hebreos, ¿no? Por eso es que instituyen desde ese día ese pacto. Ahora con el nuevo pacto comienza en la cruz con Cristo, ¿no? Con Jesucristo cuando muere en la cruz, Él derrama su sangre y con esa sangre es que se instituye este nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Lo que sucede es que ahora vivimos un periodo que se llama la iglesia. Es un paréntesis, ¿no? Que empezó en Hechos 2 y todavía no termina. Luego que que la iglesia sea llevada o quitada, va a volver otra vez a hacer a Jesucristo a reinar, pero antes va a venir pues el anticristo, como hemos leído antes en Tesalonicenses. Otra promesa que les da Jehová a Israel es que lo pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima y no estarás debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Ahora el punto 9. No hay ninguna mención de la iglesia en la gran tribulación. Vamos a ver si la iglesia es mencionada durante la gran tribulación. Pero acá dice que no hay ninguna parte en que se mencione, ¿no?, a la iglesia en la gran tribulación. Entonces acá dice, el cuerpo de Cristo o la iglesia no se menciona, somos nosotros. La iglesia la conforman toda persona que cree en Jesucristo, forma parte de la iglesia del Señor, ¿no? En el periodo de la tribulación no encontramos el cuerpo de Cristo, ¿no?, o la iglesia. En el Antiguo Testamento, donde hay muchas profecías que hablan de la gran tribulación, tampoco se ve a la iglesia. En los evangelios que predicen la tribulación, tampoco se ve la iglesia. En Apocalipsis también te expone la tribulación, no está, como dice acá, la iglesia no es mencionada, ¿no? Además, el rapto no se menciona en el Antiguo Testamento
y en los evangelios, salvo en Juan 14, del 1 al 5, acá dice quizás, ¿no? Quizás acá en este pasaje de Juan es el único pasaje que se puede mencionar el arrebatamiento o el rapto. ¿Y qué dice Juan 14 del 1 al 5? ¿Alguien lo quiere leer? No, Hans, por favor. Palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se turben vuestros corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sí, así no fuera, yo, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Si se me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Te dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo? Pues, ¿podemos saber el camino? Juan 14, 1, 5. Muy bien, entonces hemos leído este libro de Juan capítulo 14, donde acá se menciona una parte en que Jesús dice, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así fuera, yo os lo hubiera dicho. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso es que se menciona en esta parte, se entiende como que es el rapto, ¿no? Cuando dice que como la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, por eso es que Jesús dice, yo me tomaré a mí mismo, ¿no? Eh, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿No? Otra parte en que también se encuentra la iglesia que cuando menciona es cuando Jesús le dice a Pedro, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Ahí pues, Jesús le está hablando a futuro, ¿no? Porque le dice edificaré mi iglesia. O sea, quiere decir que en ese momento todavía no estaba siendo edificada. Esta iglesia comienza en Hechos 2, ¿no? Cuando llega el Espíritu Santo, ¿no? Y también se prueba eso con un pasaje de 1 Corintios 12:13, ¿no? Que dice, vamos a leer 1 Corintios 12:13, que dice, 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, este pasaje es una de las pruebas que la iglesia comienza en el día de Pentecostés, ¿no? En Hechos 2, porque acá dice que todos fuimos bautizados por un solo espíritu, ¿no? ¿En dónde? En un cuerpo, en la iglesia. Este es el cuerpo de Jesucristo. Entonces continuamos acá. Dice, en el libro de Apocalipsis tampoco se menciona el rapto, ¿no? No se menciona en el libro de Apocalipsis. Por consiguiente, nosotros debemos concluir que la iglesia no está o no pasa la gran tribulación. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario, duda o inquietud?
No pasamos. ¿Sí? Quería preguntar, hermano, el rapto de la iglesia, cuando ahí la menciona, que no menciona que la iglesia somos cada uno de nosotros, ¿no? Que el Señor edifica. Esa pregunta está correcta. Ah, amén. Gloria a Dios. Sí, la iglesia, en sí la palabra iglesia significa llamados afuera, ¿no? Entonces, cuando uno está en este mundo viviendo, es como que Dios te llama afuera del mundo, ¿no? Te llama afuera de tantas religiones que hay en este mundo, tantas diversas vientos de doctrina y todo eso. Jesús dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar, ¿no? O sea, cuando vamos a Jesucristo, en ese momento que clamamos a Él, Dios nos añade a su iglesia. Él es el único que edifica la iglesia. Él la compró también, dice, con su sangre. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La única esperanza de la iglesia. Ahora vamos a leer pasajes que hablan en la Biblia, generalmente a cartas que el apóstol Pablo escribe, la esperanza que tiene la iglesia, ¿no? En cada caso, nuestra esperanza es puramente y solamente Cristo. Nuestra resurrección, nuestro lugar celestial y nuestra herencia son todos en Cristo. Nunca es terrenal. O sea, siempre vamos a ver en estos pasajes que todo es en lugares celestiales o todo es relacionado a en Cristo o dentro de Cristo. Esta palabra en Cristo, cuando uno lee en la Biblia, la palabra en es en griego eis, que significa in, ¿no? Es como cuando uno estudia inglés y ves la palabra in, y por ejemplo en el colegio te enseñan in the box, ¿no? Que significa dentro de una caja, dentro de algo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando es en, es como que dentro de Cristo. Nuestra herencia son todos en Cristo, dentro de Cristo. Nunca terrenal. En Efesios 1:18 dice, esperanza de la profesión. Vamos a ver. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. ¿A qué riquezas tenemos? ¿Cuál es la herencia que tenemos nosotros? ¿No? La salvación, ¿no? No todo lo que es de Jesús. Somos, en otro pasaje dice, herederos de todas las cosas, ¿no? Todas las cosas son, y todas son nuevas y todo también dice es nuestro, en otro pasaje. Hay una esperanza, dice, acá en Efesios 4:4, hay un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, no tenemos dos esperanzas, no es una esperanza del arrebatamiento o la segunda venida. Tenemos una esperanza también que está, como dice acá, ¿no? Una herencia en los santos. No os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta es otra promesa, otra esperanza, ¿no? El día de la redención. ¿Cuándo va a ser ese día? En el día cuando el Señor venga, pues, ¿no? El día en que Dios nos va a redimir. Gracias. Luego, en Efesios 5:27 dice la presentación a Cristo. ¿Cómo nos vamos a presentar ante Cristo? A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Una novia limpia, una novia sin mancha. Así es como nos va a presentar Cristo, ¿no?
Como hoy día un hermano me decía, los cristianos tenemos como una un estado actual que vivimos en este mundo, contaminados por el pecado y todo, pero también tenemos como, como algo que nos pertenece, ¿no? Como una identidad o un estado que va a suceder en el futuro, pero que ya nos pertenece. O sea que vamos a ser presentados sin mancha, ¿no? Delante de Jesucristo. Este mismo día de Cristo es acá en Filipenses 1:6, cuando dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Así es la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Eso va a ser en la resurrección, ¿no? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello por lo cual también ha sido por Cristo Jesús. No, o sea, esto significa que Pablo dice que él no ha llegado todavía a ese día de la resurrección, ¿no? De entre los muertos, ¿no? En otra parte en Corintios dice que un día los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, acá Pablo dice que todavía no ha alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ¿no? Sino que prosigo para ver si logro así aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús, o sea, fui tomado por Cristo Jesús, ¿no? En el mismo libro de Filipenses 3:20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿dónde está nuestra ciudadanía? Según este pasaje, en los cielos, ¿no? De donde también esperamos al Salvador, ¿no? En Efesios también vemos que nosotros, por ejemplo, ahorita estamos en esta mesa sentados, ¿no? Pero hay otro tipo de estado que nos encontramos sentados juntamente con Cristo, ¿no? En el tercer cielo. En la Biblia dice, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces es una condición, ¿no? O sea, hay un estado, hay una condición. Nuestra condición en sí es que estamos en lugares celestiales con Cristo, pero todavía estamos en este mundo, ¿no? El estado es que nos encontramos, estamos en esta mesa, en esta silla, pero espiritualmente Dios nos ve ya allá con Cristo, ¿no? Al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿no? Este cuerpo que es mortal, que se enferma, que tiene hambre, que se cansa, ¿no? Que tiene sueño, que la Biblia dice, el espíritu está presto a veces, pero la carne es débil. Entonces este cuerpo de humillación va a ser transformado, ¿no? Ya no vamos a tener este cuerpo, para que sea semejante a qué cuerpo, al cuerpo de Jesucristo, ¿no? De su gloria, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas.
Jesús tiene un poder, ¿no? Que puede sujetar todas las cosas. El Señor es a mano, dice. A ver, ¿qué significa esto? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca significa esto. O está a la mano, ¿no? O sea, está cercano. Colosenses 1:5, la esperanza en el cielo. Gracias. ¿Alguien quiere leer un poquito? Estos pasajes de Colosenses 1:5. 1:5 y el 22 y 23. Ajá. Hans, creo que queda. De nuevo, de Hans. Colosenses 1:5. La esperanza en el cielo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya sabéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Y en verdad permanecéis un fundador y firme en la fe, y sin mover de la esperanza el Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho mismo ministro. Bueno, entonces esta esperanza está guardada o reservada en los cielos, ¿no? ¿Cómo es que se hace esta reserva? Por ejemplo, cuando uno reserva, uno quiere ir a un hotel o se va de viaje, ¿no? Y dice, mira, quiero reservar para estos días, que voy a estar por esta ciudad, unos 2 días en el hotel, ¿no? No, nuestra ciudad, esta esperanza que está guardada en los cielos, ¿no? Esta guardada es como reservada, ¿no? Vamos a luego ver, ¿no? De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando uno oye el Evangelio, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que oyes y la fe viene, ¿no? Dice por el oír la palabra del Señor, ¿no? Entonces, uno tiene vida eterna y Dios le da muchas promesas, ¿no? Que vienen junto con la salvación. Dice, presentado a Cristo, Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y Pablo dice que fue ministro, ¿no?, de ese Evangelio. Entonces es el mismo mensaje del Evangelio que hemos oído, que hemos escuchado y que se predica en toda la creación, dice. ¿Cómo es ese Evangelio? Que cuando uno tiene está fundado y firme en la fe, ¿no? Va a ser presentado delante de Dios santo y sin mancha, e irreprensible delante de Él, ¿no? ¿Por qué? Por la sangre de Jesús que nos limpia de nuestros pecados, ¿no? Esa es la condición real delante de Dios, como Dios nos ve, ¿no? Santos y sin mancha.
¿no? Este cuerpo en sí, en el estado actual, ¿no? Vemos que es corruptible, pecaminoso, ¿no? Pero para Dios, en Cristo, ya somos presentados santos y sin mancha, dice, irreprensibles delante de Él. Después dice, esperanza de gloria. ¿Cómo es esto? Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿No? Nosotros, nuestro trabajo es este, ¿no? Que anunciemos, amonestemos a las personas, pero enseñándoles que se pueden presentar ante Dios perfectos, ¿no? Santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. ¿Y cómo se puede presentar una persona así ante Dios? ¿No? Si es pecador, porque dice la Biblia, todos hemos pecado, estamos destituidos de su gloria. Pero ¿cómo nos podemos presentar ante Dios justos, justificados? Por la fe, ¿no? Por la fe nosotros estamos justificados y tenemos paz para con Dios, ¿no? Y tenemos abogado, dice la Biblia. Si alguno hubiera pecado, tiene un abogado. El mundo no tiene un abogado. Cuando se presenta ante Dios, no va a quien defenderlo, ¿no? En cambio, Jesús va a estar ahí quien nos va a decir, no, mira, yo morí por sus pecados, yo pagué por sus pecados, ¿no? Él es una persona justa porque creyó en mí, él es justificado por la fe. Entonces, de ese modo es que nos vamos a presentar así, ¿no? Santos y sin mancha. En Colosenses 3:4 dice, aparezca con él. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria, ¿no? O sea, mira, nuestra vida, dice en Colosenses también hay un pasaje que dice que nuestra vida está escondida en Cristo, ¿no? Es como que estamos en la mano de Dios y Dios la tiene escondida en nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, pero dice que esa vida va a ser manifestada, ¿no? Dios la va a revelar en un momento. Entonces esa vida va a ser revelada y entonces seremos manifestados con Él en gloria, ¿no? O sea, también vea estos pasajes, ¿no? Que vamos a seguir leyendo. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera, ¿no? Es la misma esperanza, ¿no? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, Pablo tenía ese gozo, ¿no? De que él sabía de que delante de Jesucristo, cuando él venga, él iba a presentar a los hermanos, él les habló del Evangelio, porque Tesalonicenses era una iglesia que Pablo les habló, ¿no? Del Evangelio y se convirtieron. Entonces, en esa corona que él iba a recibir era por causa de ellos, ¿no? Y él tenía ese gozo, esa esperanza, ¿no? De que él iba a presentar santos perfectos en Cristo, ¿no? En la venida de Cristo. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 1 Tesalonicenses 3:13. Y acá empieza el pasaje central, ¿no? Del arrebatamiento. Que dice, a ver, hermano Guillermo, ¿lo quiere leer?
No, yo lo leo como quiera. Con la letra no sé. Diferente. Yo lo leo. Ya del 13 al 12. Tampoco queremos, hermanos, la esperanza que tampoco queremos, hermanos, que dudéis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis. Claro, pensando que hay esperanza que Dios va a resucitar, ¿no? Exacto, ¿no? No, los que mueren en Cristo hablan. O sea, los que mueren en Cristo. Ellos son los que van a resucitar. Los que no mueren en Cristo no se van a... Ajá. Porque si creemos que la Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Si crees, pero... Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos, así también... Perdón. Porque, lo cual, porque, ¿dónde quedé? Perdón. Ya, porque si creemos que Jesús sí murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿no? O sea, cuando dice durmieron, ¿saben? Se entiende que es lo que han muerto, porque en la Biblia a Jesús nadie está muerto, sino que duerme, ¿no? Como dijo anteriormente, no está muerto, está durmiendo, dijo Jesús, ¿no? a la niña que estaba muerta, ¿no? Entonces dice acá, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los muertos en Cristo, o sea, los que vivieron a Cristo y están enterrados, ellos primero van a resucitar. ¿Ah? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué es arrebatados? Arrebatados es que seremos levantados, ¿no? Exacto. También lo llaman como zarpazos, o sea, que no agarran un solo tiro, ojalá para arriba, ¿no? No es rapto, porque el rapto es... Dios nunca va a raptar a nadie, ¿por qué? Porque el rapto es obligado, o sea, que el rapto obligadamente retengo ya. El rapto no es arrebatado, ¿no? Porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, vamos a ser arrebatados de tal manera que cuando subamos arriba, vamos a recibir a Jesús. O sea, vamos a ver a Jesús que está arriba y vamos a ver su presencia de Él, ¿no? Y así estaremos siempre con el Señor, por cuanto alentados los unos a otros con estas palabras. Esta es una palabra de aliento, ¿por qué? Porque quiere decir que nuestra fe no es en vano. Nuestra fe está plasmada en la verdad. Jesús nunca mintió, Jesús nunca se equivocó, Jesús nunca dijo que no va a cumplir. Jesús es la verdad de la vida, todos sabemos, confiamos los que recibimos a Cristo, que esto es un hecho. Que hay una morada final, cuando dijo Jesús, ¿no? Que he hecho morada en el cielo. ¿Y esa morada quién es? Para nosotros, ¿no? Porque Él los separó a quienes, a los que están en Cristo. Y esa es y lo más bonito que dice, alentar unos a otros, o sea, porque ahí nos desanimamos. Yo también me desanimo no porque no creen en la palabra, sino por las cosas del mundo que pasa, los problemas, las dificultades, las ansiedades, las necesidades, hacen que te bajes tu fortaleza, tu fe. Sí. Pero, no, nos desviamos de eso que usted está hablando, que la voy a completar. ¿Por qué? Porque no estamos atención y intimidad con Dios. Nos distraemos porque es así. Y cuando nos distraemos,
pasa esa circunstancia. Entonces, ¿qué cree usted, hermano, que debemos hacer? Buscar más de Dios. Velar, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que velar para estar en santidad, para cuando venga nuestro Jesús a nuestras vidas, que nos va. Claro, es cosa que en todos nosotros, es que no siempre vamos a estar en 100%. No, no. Vamos a un 50%. Ajá, porque estamos en la necesidad de que, si no, nuestro hermano que está decayendo, hay que y decir, busca a Dios, busca su presencia. Dale. Va a romper las cosas que están atando a la. A darle aliento de palabras. Exacto. Alentemos unos a otros. Somos una familia, nos calentamos unos a otros, nos pusimos a mal, ¿no? Y saber que tenemos una promesa, una promesa de otra vez. Amén, gloria a Dios. Pasar es una esperanza de vida, nuestra esperanza nos fortalece y nos muestra. ¿Y cómo quedamos con la cruz en el cielo entonces, hermano? Hay que dejarla que vaya libre, que llegue completa, para nuestra salvación. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermano. Bueno, sí, es interesante, ¿no? Que dice acá, a veces cuando vemos que las personas mueren, ¿no? Y van a un velorio, ¿sí? Dice, ellos tienen una tristeza y sin esperanza, ¿no? Por eso es que a veces uno no sabe cómo darles consuelo, alivio, porque no sabemos si es que ellos han aceptado a Jesús, ¿no? Pero nosotros tenemos una esperanza, ¿no? Entonces, es diferente nuestra tristeza cuando alguien parte, ¿no? Porque tenemos una esperanza, no es una esperanza así como, uy, quizás, ojalá que sea salvo porque se haya portado bien o cosas así. Nuestra esperanza es segura. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Este es el mensaje, es bien simple. Si creemos que Jesús murió y resucitó. En nuestro corazón, si creemos eso, la Biblia dice, el que creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo, ¿no? Así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, ¿no? Otra vez esta palabra a los que durmieron dentro de Jesucristo, ¿no? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es en una palabra de Pablo, nada. La palabra del Señor, acá está bien claro hablando. Pablo estaba transmitiendo algo que Jesucristo le estaba diciendo. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Una trompeta. Van a ver un sonido de trompeta. No me acuerdo que mi papá tenía un amigo en el banco continental cuando él trabajaba. Él le hablaba de Cristo y este compañero de trabajo se convirtió, ¿no? Y era una temporada de circos, ¿no? Y entonces él sabía de este versículo y lo gracioso era de que pasaba un avión con un sonido así de trompeta, ¿no? Y el hermano pensaba que ya era el momento del arrebatamiento. Dice, ya Señor, ya llévame, cerraba sus ojos. Pero no era sino que después ya empezaba el comercial del circo, ¿no? Pero así la Biblia dice que un día va a sonar la trompeta y al final del sonido de la trompeta, ¿no? Dice que vamos a ser arrebatados y recibiremos al Señor en el aire, ¿no? Es diferente como ven esta venida del Señor, que no llega a tocar la tierra, ¿no? Sino que el Señor nos va a recibir en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, donde esté Jesús, nosotros vamos a estar con Él, ¿no? Si Jesús después de los 7 años regresa a la tierra, ¿no? Vamos a estar con Él reinando, ¿no? Por eso la Biblia dice, reinaremos juntamente con Él. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras.
Después, en el siguiente capítulo, en el 5 también otra vez habla, ¿no? De la segunda, de esta venida, a ver, dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis, ¿no? O sea, estos pasajes son de gran aliento porque nos animan a que, dicen, no siempre velemos, seamos sobrios, y que nos hemos vestido, ¿no? Con la coraza de fe y de amor, ¿no? ¿Y cómo es esta coraza, no? La coraza de la justicia, ¿no? La coraza de justicia, el escudo de la fe, también dice, ¿no? En Efesios, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene la justicia? Por la fe, ¿no? Entonces, y la esperanza de salvación como yelmo, como casco, ¿no? El casco de la salvación, ¿no? O sea, siempre uno debe estar protegido en su mente de de los pasajes en la Biblia que te hablan del Evangelio, de la salvación, ¿no? Esa es una protección contra el enemigo, ¿no? O de personas que te acusan, que te quieren desanimar, porque tú sabes que tienes herencia con Cristo, que tienes vida eterna, que tienes la salvación, ¿no? Entonces, esta esperanza no es, como les dije, no es algo así fluctuante, sino que esta esperanza en Tito 1 dice que esta esperanza llegó con Jesucristo, porque era una esperanza de la vida eterna, que Dios no miente, y la cumplió cuando Jesucristo vino. Entonces, todo aquel que cree en Jesucristo, esa esperanza está cumplida en Jesucristo, ¿no? Si Cristo no hubiera venido, no habría vida eterna para nadie. Pero como Cristo vino, entonces esa esperanza que era, una esperanza se cumplió en Jesucristo. Entonces es una esperanza ya segura que tenemos como firme ancla, dice en Hebreos, ¿no? De nuestra fe, ¿no? Y, y después dice, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como las. ¿Tienen que decir algo menos? Sí. Porque Dios dijo que Jesús vendrá como ladrón en la noche, ¿no? Es porque ustedes han escuchado cuando dice la persona que cuando sea viejito, como sea que esté enfermo, me entrego a Jesús. Ya ahí es un momento. Están buscando el último momento para buscar a Jesús, ¿no? Entonces, cuando Dios dice que vendrá como ladrón, es que Él viene por lo que espera. Él no viene porque está más entretenido con el mundo. No, Él viene por lo que espera. Y el que espera va a estar atento. O sea, que cuando venga Jesús, va a estar como la Virgen atento, ¿no? Salvo. Pero el que no le espera, hay personas que buscan a Dios una vez al año, en Navidad, qué sé, en Buena Santa, o algunos van una vez a la iglesia, o son esporádicamente que buscan a Dios, ¿no? Pero Dios
como conoce el corazón del hombre, eso más te va a salvar para estar juntos. Amén. Acá dice, hay una esperanza, ¿no? Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán de pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea, acá es un momento en que, acá dice, ¿no? Uno obedece al Evangelio de nuestro Señor. Uno obedece o desobedece, ¿no? O sea, uno puede rechazar el Evangelio de Jesús, la salvación, pisotear el mensaje, pisotear la sangre de Cristo, y ya pues ya no hay más eh, como sacrificio, ¿no? Por sus pecados, sino dice la Biblia una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego, ¿no? Acá dice lo mismo, ¿no? Pero esto es para los que no conocieron a Dios ni obedecían al Evangelio, ¿no? De nuestro Señor. Pero, ¿ustedes conocen a Dios o han obedecido al Evangelio de nuestro Señor? Porque, o sea, si han obedecido al Evangelio y conocen al Señor, entonces están en el grupo que dice que Él en aquel día para que sea glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea, este testimonio es el mensaje del Evangelio, ¿no? O sea, este testimonio de que ellos eh, creen también en Jesucristo, que Él ha venido al mundo, ¿no? Entonces, vemos ese Evangelio, pues estamos obedeciendo, ¿no? A su Evangelio. Qué buena noticia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿No? Esta ya está hablando de la segunda venida. ¿No? Esa, como la vez pasada, el día del Señor está cerca. A veces en la Biblia es el día del arrebatamiento, a veces es el día de la segunda venida, ¿no? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo, ¿no? El hombre de pecado que va a ser manifestado eh, antes, esto va a suceder antes que venga ese día del Señor. Bueno, y también este anticristo se va a sentar en el templo de Dios, se va a hacer pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, ¿no? ¿Qué lo detiene? La vez pasada leímos, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo detiene al anticristo que venga.
a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ah, O sea, él es una persona, del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo. cuando sea quitado es cuando sea arrebatado. Cuando Cuando se sea arrebata. arrebatado, ahí quita la iglesia. Ajá, Y ahí el anticristo comienza a operar con todo su fuerza. sí. Ujú. Son, sí, como que no- Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mente, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. O sea, siempre, a veces Pablo habla así como del grupo que no ha creído en Cristo, los que no creyeron en la verdad, y luego habla ya a los que han creído. En este caso el 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos, amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, es una exhortación de Pablo, ¿no? Que retengamos lo que él nos ha enseñado. Porque hay muchos, dice Pablo, que falsifican la palabra del Señor, ¿no? Falso es algo como que parece verdadero, pero no es verdadero. Es como un billete, ¿no? Falso. Como hay una religión que realmente no no lo voy a decir, pero no, parece que no, de todo Dios es el que Dios sí se va a encargar de eso, yo no soy Dios para justificar. Sino que la persona que se acercó a mí me hablaba de otra religión y después yo no lo miraba, lloraba. Y después ella me dijo, tú sabes que la única salvación es Dios, porque eso se siente, no sé, pero se siente el Señor en el cuerpo de uno y se siente transformada la persona. Entonces el hombre llegó y me dijo, me voy, porque me estás diciendo una cosa que no debo oír, porque me estás volviendo ya, me voy casi evangélico. ¡Oh, santo! La gloria de otra religión. Hay muchos, como dicen, ¿no? Antes leímos que nadie te engañe, ¿no? Por otro mensaje. A veces te dicen, el Señor ya vino, o ya vino en 1914. Pero, así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí hay una cosa muy interesante. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios ha escogido desde el principio. Bueno, acá dice que Dios escogió desde el principio, ¿no? Algo, ¿no? Pero para salvación, ¿mediante qué? Mediante la santificación. Realmente da a entender que sin santidad nadie le da al Padre. Entonces, hay un requisito para la salvación, es la santificación. ¿No? Por Cristo, la fe en la verdad. Es verdad, hay otros pasajes que dicen, bueno, sin la santidad nadie verá a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios también. Entonces, esa santidad es por el Espíritu, ¿no? No es por hacer obras ni nada de eso, obras de la ley, sino es por el Espíritu que uno tiene la santificación. En Hebreos 9:10 dice que el Espíritu Santo toma la sangre de Cristo y te limpia tu corazón, ¿no?
Entonces uno está limpio, ¿no? Entonces la Biblia dice que Dios será limpio con los limpios. Y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿No? Entonces acá vemos, ¿no? Que cómo nos amó el Padre cuando dice, ¿no? Enviando a su Hijo Jesucristo, ¿no? Para que toda aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y también dice que nos dio consolación eterna, ¿no? Y buena esperanza, no por obra, sino por gracia. En 2 Tesalonicenses. Ahí cuando dice que guardas el mandamiento sin mancha ni excepción. También da a entender, porque tú dices, ¿no? Un nuevo mandamiento es enseñado, ¿no? ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu alma, con todo tu corazón, con todo tu esfuerzo, y a tu prójimo como a ti. Pero si observamos ese mandamiento, es el resumen de los 10 mandamientos. Da a entender también que los mandamientos están que guardan los mandamientos sin mácula de reproducción. A veces he escuchado que me dicen que no, que el mandamiento condena, pero también dijo que guardar no un cuaderno, sino en tu corazón. Entonces, los mandamientos, eso es como se, al creyente te da a entender que has pecado, ¿no? No es una margen que te hace sentir pecador, así como el Espíritu Santo dice que te convence el pecado, para que entiendas que estás en falla, en error, y para que te arrepientas, y ante ese arrepentimiento, tú tengas una relación con, ¿no? Vamos a ver, 1 Timoteo 6, 14. Delante de Dios que da vida a todas las cosas. Que guarde esos mandamientos sin mácula. Cuál a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes, Señor Cristo, por pasión. Este es un mandamiento creo que es la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, de la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de Dios. Este mandamiento creo o sea, que pelees la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, o sea, como que agárrate de la vida eterna. O sea, tú sabes que tienes vida eterna, pelea la buena batalla de la fe. Entonces, es como que ¿Cómo se pelea la buena batalla? Claro, hay que pelear buena batalla. con No, la fe. no solamente es observar que Dios haga todo, no, hay que pelear. Claro. Dios da la palabra y nosotros obramos la palabra para que se haga salvación. O sea, hecha mano de la vida eterna. No hay que ser así porque simplemente ya Cristo, no. No, Hay que pelear la batalla. hay que pelearla en oración. Jesús peleó la batalla Intimidad. cuando fue tentado. La Biblia dice que fue tentado no un día, fue tentado 40 días. Sobre eso no conocemos que fue tentado cuando dijo fíjate al esto y la Biblia dice que va a que cogerán. O sea, ¿cómo entrar ese pedazo? Pero si vemos la Biblia que fue tentado los 40 días, no son un día.
Y el cristiano, el Hijo de Dios, va a ser tentado en todo momento, ¿no? Si está bien parado, va a salir como Jesús. Cuando Jesús dio testimonio de la verdad, ¿no? Porque la parte de la armadura es la verdad, ¿no? Entonces, digamos, hablemos la verdad. ¿No? Esta parte de hecha mano de la vida eterna creo que es algo como uno ya tienes la vida eterna. O sea, dentro de tu vida cristiana, o sea, tú sabes que va a ser difícil, ¿no? Pero Hay dos, ¿no? Vida eterna y muerte eterna. Las dos son eternas. El Señor pone para elegir. pero la buena batalla de la fe, la luz no tiene vida eterna. No tiene vida eterna. Pero es justo militar. Hay que pelear. Ese es el mandamiento. Veremos la buena batalla. Para Te voy a intentar que vamos a ir peleando. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Jesús. No tenemos fácil, hay que mantenernos. Y por ahí dijo que en santidad, ¿no? La santificación. O sea, hay cosas para poder lograr. hermano, acabó el tiempo para la otra semana. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Chao, buenas noches. Por allá, por aquí. No, allá. Ahí la cámara, ahí la cámara. Buenas noches. No sé tu cara. Gracias. Ay, claro. Somos bendecidos todos. Bendecidos todos.